de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Muy buenos días, estamos nuevamente con ustedes, sus amigos de este programa Temas, Lemas y Dilemas. Les enviamos un cordial saludo y les agradecemos el que nos permitan estar nuevamente con ustedes en su canal Patrio. Agradeciendo a Hugo, que nos hace el favor de apoyarnos en la cabina, y a todas las autoridades que dentro de este canal han hecho posible que ya este programa pues esté sosteniendo un ritmo pues digamos regular, para llamarlo de alguna manera. ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días. Bueno, David. Buenos días, Oscar, a ti y al auditorio. Buenos días, David. Buenos días. Bien, pues creo que nosotros habíamos preparado un programa de un análisis con un contenido más económico dentro de lo que se denomina la teoría marxista, y consideramos que lo que hoy ocurre en el país pues tiene un encuadre justamente sobre lo que es la aplicación del modelo económico neoliberal. Es decir, todo lo que hemos venido tratando en los programas anteriores, el consenso de Washington, cómo se observa que desde pues 1989-90 han quedado escritas esas reglas, y sí han quedado escritas por ese consenso llamado de Washington, por ahí encontrarse los centros financieros, económicos, políticos y militares, ideológicos, ideológicos que controlan al mundo, porque esto no, claro, no es una afirmación en vacío, ¿no? A querer o no, el socialismo real en China está sujeto también a las políticas de Washington, Vietnam, la misma Cuba, en fin. Lamentablemente podemos decir que sin que sea el totalitarismo ideológico en el mundo, bueno, es un centro de influencia enorme, y en México sus estertores más graves empezaron a suceder desde el ascenso a la presidencia de la República de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Que habrá que recordar que es de ese priaurio, o ese partido de saurios, que tuvo una alternancia dictada también desde Washington con ese partido de la extrema derecha cavernaria, esa derecha cavernaria confesional, que hoy sus grandes cismas, así como el socialismo tuvo en la década, bueno, en 89 precisamente, con la caída del muro de Berlín, tuvo su crack, tuvo su ruptura, tuvo realmente que enfrentar los graves problemas que se habían generado en la ex Unión Soviética, o en la Unión Soviética, ¿no? Así hoy todos los partidos de derecha, el PAN, el Partido Acción Nacional, el Partido Verde Ecologista, el mismo PRI, pero en menos medida porque ha sabido matizarse muy bien, pues todos están inmiscuidos o inmersos en el gran problema de la debacle de la Iglesia Católica, con la renuncia de este cardenal Ratzinger, el cardenal tapadera, el cardenal encubridor de actos de depredación sexual, de asesinos y criminales sexuales, porque no es más que un crimen abusar de un pequeño, de un niño o niña, un menor. Y esto es lo que vinieron haciendo todos estos curas pederastras, a los cuales las damas bellas, estas que siempre nos hemos referido, que los domingos llegan y abren apenas su boquita, para que coloquen la hostia en sus labios, y así las señoritas. Pero el viernes, ¿qué tal? Las palabrotas y lo que se metieron en la boca, quién sabe qué es, qué representaba. Pero así es la derecha católica en México y en el mundo. Hoy no quieren reconocer, y hoy de nuevo lanzan epítetos que pueden confluir, y esta introducción es un poco larga porque, fíjense nada más, Ratzinger es considerado un papa valiente, un papa que tuvo el valor de decir, estoy cansado. Qué ganas de utilizar eufemismos para decir que el Señor le reventó toda la putrefacción que él sabía y que había compartido durante largos años con este otro sacerdote, cura, padre, como le llamen en Polonia, a Juan Pablo II, tan venerado en México, tan querido en México por esa grey que fue alimentada por las televisoras y que fue alimentada por esa idea de la iglesia mexicana, en donde en cada pueblo existe un cura con una tía, una sobrina, una prima, que viven con ellos y los asisten, y que tienen muchísimos sobrinos
que no le pueden llamar papá y le dicen tío. Pero finalmente el resumen que yo quería hacer va hacia el siguiente punto. En este marco, en este mundo de lo social, lo capital, lo económico, lo moral, el día de ayer estos dinosaurios del PRI le recetan al país otro quinazo. Otro quinazo, aunque fíjense nada más, ya en la propia quina dice, no, eso no es un quinazo, lo mío sí fue un acto malévolo. A la profesora no la considera de su estirpe porque dice que llegó traicionando a Carlos Jongitud Barrios, su gran cuate en aquellos años. Por eso pues la desestimó de inmediato, lo pueden ver en nuestro blog, metimos ahí una entrevista que le hizo estas excrescencias del canal Milenio, Gómez Leiva, el hijo de un soldado. Este cuate, bueno, pues la entrevista y a grandes rasgos dice que él no considera que el vaso sea lo que el quinazo, porque lo que a él le hicieron sí fue una verdadera injusticia. Se le olvida al señor que también fue un asesino, mató dirigentes o líderes petroleros que estaban en contra de su mandato, que el señor era un señor de cuchillo y horca en todo el mante, que quien quería ser presidente municipal, diputado, senador, gobernador e incluso presidente, tenía que pasar a saludarle y a pedirle el apoyo de sus huestes, al mismo corte de lo que él dice que no es cierto, que es el Bester Gordillo. Y esto se inserta ¿en qué? Pues el día anterior el gobierno federal había hecho el anuncio de que ponía en marcha la modificación al artículo 3 constitucional, siendo esta una más de las modificaciones a la Constitución que impone el consenso de Washington para que el modelo económico neoliberal vaya en marcha. ¿Cómo ven ustedes? Pues bien, yo agregaría, Oscar, con esta introducción, como bien señalas tú, larga, la actuación del nuevo PRI. Es simple y sencillamente la reproducción de que el dinosaurio nunca se fue, que ahí está. Y sobre el aspecto de poder pasar toda la implementación de las políticas neoliberales que se implementan, ya lo hemos señalado desde los 70s, y en México entran ya con mayor magnitud a partir de 1982, pero se consolidan que en gobiernos del PRI con Carlos Salinas de Gortari, el usurpador que se robó la presidencia en 1988. Hoy el propio PRI, para poder cumplimentar estos aspectos de lo del consenso de Washington y cumplimentar la política neoliberal, ha planteado ya la modificación de sus documentos básicos, ¿no? Sí, para facilitar la entrega precisamente de los energéticos, como ya se ha avanzado en la cuestión de la electricidad, pero hoy la pretensión es entregar la renta petrolera. Y asimismo se establece en este nuevo PRI, lo que ya conocíamos del viejo PRI, es reposicionar el aspecto que le va a afectar a toda la población y poder pasar el IVA, ¿no?, a alimentos y medicinas. Es decir, simple y sencillamente se está reproduciendo lo que ya conocíamos de este partido político, y también nos dejan en claro que las políticas del emperador mexicano, que en este caso ahora de Enrique Peña Nieto, quien se opone a alguna modificación, alguna de las leyes, como es el caso ahora, y que había que matizarlo, el aspecto de oponerse a la reforma educativa, bueno, viene este golpe, ¿no? Es decir, y lo quiero yo comparar en lo que básicamente le sucedió también al Sindicato Mexicano de Electricistas, a partir de que si alguien se oponía precisamente a una cuestión de una reforma energética, era el SME. Y la misma situación se desprende que no solamente era la cuestión en los energéticos, sino las propias telecomunicaciones, en donde hay mucho interés precisamente de los grandes poderes de nuestro país, como son las televisoras y como son varios de los medios masivos de comunicación. A mí me parece que esta detención debiera de ir de la mano, si es efectivamente lo que se va a atacar, de que hay infinidad de delincuentes que no han sido procesados, como es el caso de los gobiernos, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí está el tío de Enrique Peña Nieto, Arturo Montiel, ¿no?
¿O qué mensaje nos quieren mandar? Que solamente se van a acercar a sancionar a los sindicatos, porque me llama mucho la atención, Oscar, ayer lo platicábamos, que mientras se golpea, ahora en este caso al CENTE, al sindicato de los maestros, por la vía del Bester, hay opacidad en el sindicato de los petroleros, ¿no? Sí, aquí está claro que se le otorgó un préstamo de 500 millones de pesos y en donde se había solicitado que Hacienda diera la información y Hacienda pues de pronto no da la información a solicitud o de acuerdo a las autoridades de petróleos mexicanos y en este caso al propio sindicato petrolero. Es decir, ahí está el conflicto de intereses, ¿no? Mientras tú me sirves como dirigente Romero de Champs, que ya sabemos que incluso el domingo salió el carro que le compró un Ferrari a uno de sus hijos con más de $2,5 millones de dólares. Poquito. Y que bueno, ¿quién? Un dirigente sindical y bueno que no se pueda... 2,5 millones de pesos. De pesos, perdón. Sí, Oscar, di que de dólares es muchísimo dinero. Bueno, que de todos modos tendría para pagarlo, Sí, ¿no? sí, es poquito. O sea, solo hago la diferenciación porque eso se lo pude haber gastado en otras chácharas. Claro. Finalmente termino mi comentario diciendo qué mensaje nos envían, qué nos quieren decir Pues no sé. con esta detención. Hay muchas lecturas. Claro. Buenos días. Yo quiero llamar la atención en términos de este tema, que pues evidentemente con la detención de la secretaria general del Vitalicia, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues en realidad se inicia la verdadera reforma educativa, ¿no? Es decir, más allá de los discursos demagógicos que han venido diciendo Enrique Peña Nieto y el secretario de Educación Pública, que se va a buscar con las reformas que han hecho al artículo 3 de la Constitución, que se va a buscar la excelencia educativa, pues me parece que en realidad el fondo del problema es ese. Es decir, lo que plantea Jorge Luis, pues tiene mucha razón. En primer lugar, el golpe a todo lo que huela a sindicalismo, sea oficialista, como es el caso del CENTE, o no. Es decir, aquí no hay diferenciación para un gobierno que, como bien dices, Oscar, copia de manera burda lo que hizo Carlos Salinas de Gortari, pero además tiene el mismo matiz de represión pues que tenía Gustavo Díaz Ordaz en los 60s, ¿no? Es decir, nos estamos enfrentando a un gobierno totalmente autoritario y que es capaz en este momento de realizar cualquier acto, cualquier agravio, de realizar actos monstruosos como por ejemplo dejar en libertad a una asesina, a una secuestradora, y 8 días después echar para abajo un amparo a un sindicato democrático como es el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, en donde teníamos ganados ya nuestro regreso al trabajo. Ese es el matiz de este gobierno, que además de paso se ha dicho no va a tocar las redes de corrupción, porque implicaría el Bester no actúa solo. Yo no sé si alguien en su sano juicio cree, o señor, el procurador Murillo Caram, cree que todos los mexicanos estamos retrasados mentales y que uno se va a creer el cuento de que lavaba dinero la profesora sola, ¿no? Sí, Tiene sí, una familia, además, PRI, que habría que recordarle a ese señor que tienen puestos políticos en el mismo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, su esposo, que tiene además una hija con fuero, senadora, que es senadora, un nieto con fuero. Un nieto con fuero y que seguramente no nos van a tocar, porque hay que decir también que seguramente como en las mejores mafias que se han dado no solamente en México, sino en otras partes del mundo, pues la señora sabe mucho, ¿no? Tiene mucha cola que le pisen a ella y tiene mucha cola por pisar de esos gobernantes autoritarios. Seguramente van a llegar a un arreglo, sin tocar las redes de corrupción, las estructuras, ni a los dirigentes funcionales, como por ejemplo el caso, digamos, de Pemex. Habría que recordarle al gobierno federal que está pendiente, en el caso de Romero de Champs, que el señor ya no es secretario general del sindicato petrolero. Hay que recordar que la sección 34 promovió, antes del bombazo que se dio allí en las instalaciones de Marina Nacional de Pemex, promovió, de acuerdo a sus estatutos, la renovación y quedó un secretario general diferente a Romero de Champs. Es decir, está en conflicto la llamada toma de nota.
Y ahí está el señor todavía sin ser tocado. Es decir, para este gobierno, al igual que el panismo, tienen el mismo matiz. Todos aquellos dirigentes sindicales que les son funcionales, los mantienen, ¿no? Entonces, me parece que le van a dar un manejo mediático diciendo que él sí, así como se decía que Felipe Calderón era un valiente, pues ahora se va a manejar que este señor, que es un verdadero vocero de Televisa y TV Azteca, Enrique Peña Nieto, tuvo el valor de tocar la estructura de corrupción. El tiempo nos dará o no la razón, pero yo de entrada comentaría esa apreciación, que no van a ser tocadas las estructuras de poder, y que ya veo a la señora pues saliendo en unos añitos o en algunos meses, producto de cómo se maneja el PRI, ¿no? De una inconsistencia, una incongruencia política, como ya lo ha demostrado en esos pocos meses con la salida. Si dejaron salir a una secuestradora, una asesina, pues ¿qué nos esperamos ahora en relación a la cuestión de la profesora? Y coincido mucho con la cuestión de que sea un sindicato charro o no, es un mensaje muy grave para el sindicalismo, porque entonces se puede leer que todos aquellos que nos opongamos a las reformas, y ahora que está en puerta la reforma energética, pues podemos en el sindicalismo podemos ser presas de la represión de un gobierno federal que nada ha cambiado, es el mismo PRI de hace 70 años. Yo quiero hacer algunas aportaciones a lo que dices, David, porque es verdaderamente importante ir destacando que precisamente en el caso del PRI, esta conducta todo el mundo la atribuye, o el inicio de este tipo de conductas o de actos en contra de los dirigentes sindicales, como algo surgido en el gobierno de Carlos Salinas. Lo que habrá que recordar es que el PRI es una vieja dictadura. Claro. Entonces, esa dictadura siempre tuvo la posibilidad de irse adaptando en sus métodos represivos a sus propias necesidades, es decir, necesidades entendidas estas como las que le ha impuesto siempre el gran capital, ya sea interno o ya sea externo. Habrá que recordar particularmente en la década de los 50 cómo este mismo Partido Revolucionario Institucional, con otro mexiquense a la cabeza, con Adolfo López Mateos, pues hubo otro sindicato que en ese momento también le planteó una respuesta distinta a sus planteamientos en aquel entonces totalitarios, absolutamente, el sindicato ferrocarrilero. Y entonces, pues de inmediato, con el director en aquel entonces de Ferrocarriles Nacionales de México, inventan una serie de agravios, una serie de elementos que nunca ocurrieron, y Demetrio Vallejo, Valentín Campa y otros dirigentes fueron a parar a la cárcel, ¿no? Entonces, digamos que hemos revisado, y eso está en nuestro blog, dentro de lo que es el movimiento obrero, y es el antecedente, digamos, de la acción política, de la acción contumaz, es decir, del contubernio entre el capital y el gobierno para reprimir a los trabajadores, para controlarlos, para quitarles a sus direcciones, pero obviamente ese no es el único rasgo. Digamos que si de algo pudieran sentirse a salvo los trabajadores, es que el PRI abandonó con ese acto en 1958 otro que había inaugurado en el año de 1944 con el hermano de Manuel Ávila Camacho. Este señor, cuando una protesta obrera, que en aquel entonces recién salidos del sexenio del general Lázaro Cárdenas, el padre, evidentemente, pues tenían problemas en la fábrica de uniformes del ejército, en la famosa COBE. En la cooperativa de vestuario y equipo. En la cooperativa de vestuario y equipo que está allí en Tacubaya. Y pues a los obreros se les hizo muy fácil. Como antes, pues aquí está el presidente a unas cuadras, vamos a externarle que no es posible y que nos traten mal. Pues llegando a los famosos Pinos, el hermano de Manuel Ávila Camacho, el multicitado Maximino Ávila Camacho, abrió fuego en contra de los obreros. Entonces, cometió un acto, un homicidio en contra de los obreros que no es ni siquiera recordado por los propios obreros. Vean hasta dónde hemos estado en este país. Que por cierto, Oscar, de manera cínica, perdón, el propio presidente López Mateos, en su época, se llamaba el presidente obrero, ¿no? Sí. Es decir, y se caracterizó porque, es decir, lo exaltamos en algunas ocasiones porque fue el que elevó a rango constitucional la llamada nacionalización de la industria eléctrica. Pero en realidad, esa es una cara o es una faz de su cara. En realidad, el señor se caracterizó por ser
uno de los más altos represores de los movimientos obreros y sindicales de nuestro país, López Mateos, así es correcto. Claro, es uno de los antecedentes más sangrientos, ¿no? Más sangrientos, pero bueno, ese era el dato que yo quería aportar, pero sobre todo agregando algo más. Es realmente contrastante los motivos, aun cuando las acciones son igual de arbitrarias, de violatorias a todo derecho plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiriéndonos al artículo 123 constitucional, en donde el día de hoy, por ejemplo, también hay una celebración o un recordatorio de un hecho que ocurrió en el año de 1987. Sí, hace 26 años. Hace 26 años, otro sindicato, un sindicato que ha sido castigado de una manera más agresiva, porque hoy no podemos dejar de señalar que, recordando y trayendo a valor presente, Demetrio Vallejo compurgó años de prisión injustamente. Salió libre, pero ahí está el sindicato, estuvo su sindicato. El sindicato petrolero corrupto como ha sido toda su vida, su líder contumaz, asesino, y que después, con estas contradicciones que tiene la izquierda, ya con la orientación chucheana, vamos a llamarle así, y recuerdo que cuando este señor La Quina, estaba en la cárcel, pues la izquierda del PRD abogó por él, porque era un acto injusto haber metido a la cárcel a un hombre que no había cometido los delitos que ahí se le imputaban, porque él no llevó las armas en realidad en ese momento a su casa, pero sí tenía armas en todas sus guardias blancas, en todas aquellas que reprimían a los obreros. Y el señor que ayer lo escuché, bueno, yo pensé que ya había muerto, dije, se habían salvado las clases trabajadoras, pero todavía vive esta alimaña. Y claro, pues le lanzó la mordiscada a doña Elvester, o a Elvester, o a la profesora, como le quieran llamar a la señora esta, deslegitimándola, ¿no? Es decir, entre charros se deslegitiman también. El comal le dijo a la El comal le dijo a la... Es decir, la señora no es el quinazo, porque ella es producto de una traición a mi compadre. Le faltó decir, obviamente, esta es una editorial mía, Jongitud Barrios, otro asesino de marras, igual que La Quina. Bueno, pues la izquierda en México anduvo defendiéndolo. ¿Y a qué quiero ir a parar? Al Sindicato Mexicano de Electricistas, que un día como hoy, hace 26 años, tuvo el valor de emplazar a huelga al Estado mexicano, que es el verdadero, digamos, titular o propietario de las relaciones obrero-patronales, pero que las encabeza su presidente. Eso que hoy la Corte o la tremenda Corte ha vomitado, defecado, orinado, todo lo más sucio que pueda considerar esta sociedad católica. A mí me parece que todo esto es orgánico, ¿no? Pero bueno, finalmente, para mí lo sucio es exactamente la doble moral con la que camina la gente. Esa doble moral con la que caminó Ratzinger y que hoy le cae como una lápida. Esa doble moral con la que caminó La Quina y le cayó como una lápida en el año de 89 y lo mandaron a la cárcel. Esa doble moral con la que se condujo la profesora Elvester y que hoy la mantiene en la cárcel. Hoy todos los periódicos tienen fotografías a pasto y tienen datos a pasto. Zapatos Gucci de tanto, collar de tanto. ¿Y por qué no lo sacaron en cada momento que salía? Pero además son muy ilustrativas las fotografías porque son con los personajes de más alto nivel en el gobierno de México, que va desde presidentes, diputados, hermanos incómodos. El mismo hoy presidente de la República cuando era gobernador, ¿no? Claro. Le levantó la mano. Le levantó la mano y le dio, es el Estado que le dio más dinero a la profesora. Así es. El Estado de México, es decir, Enrique Peña Nieto le calentó el buche a la profesora, el copetón le calentó el buche, y el copetón, que es de donde viene el valiente secretario de Educación, Emilio Chuaifet, que yo digo, qué bueno que en este país ya se está haciendo justicia, ¿no? ¿Y por qué no lo de exactamente, ¿verdad? Si ya están metiendo a la cárcel a los dirigentes ladrones, bueno, pues hay muchísimos. Está el de petróleos, no únicamente, ¿verdad? Está el de todos los sindicatos de la burocracia, de la FESTE. Está el sindicato el líder de lo que queda de los ferrocarriles.
está ni más ni menos que junto con ello los expresidentes que le dieron cabida y cobijo a todas las trapacerías del Baester, de Romero de Champs, y ahí está vivo todavía Ernesto Cedillo, ahí está vivo Carlos Salinas de Gortari, ahí está vivo Vicente Fox, los hijos de Fox, Marta Sagún, que están metidos. Es decir, Calderón. ¿quién les cree? El propio Peña, Oscar. ¿Quién les quiere creer que esto es un acto verdaderamente en reivindicación de la justicia? Bueno. Pero además, por si fuese poco, hay un elemento que es todavía mucho más ruin a lo que me refería yo. El asesinato de indígenas en Acteal, de 35 indígenas, mujeres y niños particularmente, fue llevado adelante por este perpetrador llamado Emilio Choifet Chemor. Y hoy despacha tranquilamente, haciendo todo lo que sea necesario, poniéndose de acuerdo con el de la PGR y el de Hacienda, porque ahí está la cola de Videgaray, ¿no? En cuanto llegó Videgaray dijo, bueno, pues aquí están los elementos, tenemos una unidad de investigación que sí sirve, y ahí la utilizaron, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente, de todo esto estamos hablando cuando queremos contrastar las conductas, primero, de los sindicatos. Además, si me dejas agregar algo Sí. ahí, fíjate que ayer escuchaba en una entrevista al subprocurador, precisamente, no me acuerdo del nombre del subprocurador, de la PGR, Son la misma miasma. y le pregunta, ¿no?, el entrevistador, que ¿por qué hasta ahora si se sabía mucho tiempo atrás? Y la respuesta de este funcionario fue en señalar de que no entendía por qué, que era otro gobierno, ¿no? ¿Por qué no lo había hecho? Es decir, con qué cinismo, ¿no? Y con qué facilidad manejan las cosas de manera mediática. Sí, una vez más, al igual que al ESME, se utiliza todos los medios habidos y por haber para hacer este tipo de Efectivamente, porque ese es el ¿no? punto. Precisamente, Oscar, el tema que toca es trascendente, porque el asunto de la huelga, de la huelga que se dio en 1987 por el Sindicato Mexicano de Electricistas, que fue en aquel entonces consensada con muchas organizaciones por los altos niveles de inflación que había, que eran de más del 100%, y que se consensó reclamar o demandar, de acuerdo a la ley además, porque hay que decir que el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo establece eso, ¿no? Que el salario se revisa anualmente, pero que además, si las condiciones económicas lo requieren, es decir, si hay altos niveles de inflación, si hay una crisis económica fuerte, en cualquier momento el salario mínimo y los contractuales pueden ser revisados. Debe revisarse. Lo que le llamamos el salario de emergencia. Por esa condición, en aquel entonces, nuestro sindicato hizo el planteamiento, la demanda de un salario de emergencia, y nos fuimos hasta la huelga. Sí. Huelga que fue castigada, que fue declarada inexistente. Y no digo que a partir de ahí, pero esa declaración de inexistencia de la huelga del ESME, que además fue requisada, ni siquiera pudimos bajar el switch con el argumento de que por utilidad pública no podía irse a la huelga nuestro sindicato, muestran el trato que se le ha dado a un sindicato que efectivamente, además de plantear una resistencia a la privatización de la industria eléctrica, ha sido uno de los principales obstáculos, porque en eso nos constituimos, uno de los principales obstáculos para los planes privatizadores en el sector energético por parte de los gobiernos priistas y panistas. Entonces, hoy hay una similitud con el CENTE, ¿no? A los profesores, hoy no se les baja de improductivos, de que no saben. Están trayendo a valor presente la porquería de documental que produjo Carlos Loret de Mola, Televisa. Con Claudia X González, ¿no? Con Claudia X González, ese disque documental que se llama De Panzazo, en donde ahora resulta que los planes y proyectos que elabora la Secretaría de Educación Pública en materia de educación se lo quieren atribuir a los maestros, de la misma manera que en el caso del ESME, las altas tarifas que son de acuerdo a la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en su artículo 31, las determina Hacienda. Se decía que el sindicato las ponía, ¿no? Acuérdense que Calderón decía que Compañía Luz y Fuerza del Centro tenía altas tarifas, que era producto del contrato colectivo de trabajo del ESME. Es decir, son capaces estos gobiernos priistas y panistas de llegar a absurdas mentiras que se puedan desarticular documentalmente para poder golpear o tener una justificación para poder echarse encima la yugular a los sindicatos. Y eso no implica, Oscar, Jorge,
que yo esté defendiendo a la señora. Simplemente el hecho es que el golpe en realidad, más allá de la detención, porque no le van a hacer nada, no le van a tocar sus propiedades seguramente, sus fortunas ni de ella ni de su familia, es precisamente contra el sindicalismo, es la punta de lanza para, a través de esa llamada reforma educativa, quitarles prestaciones a los profesores, tenerle una libre movilidad, correrlos, y además una cuestión que les debería de dar vergüenza a este gobierno. Hoy en día los profesores de primaria y de secundaria están peor pagados que un policía de crucero. Entonces, ¿cómo quieren hablar de una reforma educativa cuando tienen salarios bajísimos, que lo que hacen es que cualquier profesor, para poder subsistir, tiene que tener doble plaza? O doble empleo. O doble empleo. Incluso esa es una de las cuestiones que yo creo que le llamaron la atención a algunos medios de comunicación en Oaxaca, cuando alegremente sacan una estadística y dicen, ahora ya sabemos por qué quieren ser maestros los oaxaqueños o muchos oaxaqueños, porque trabajan unas cuantas horas al día, pueden tener dos plazas o hasta un tercer empleo. Pues obviamente, fíjense nada más, ¿no? En la denuncia, pues está las estrictas necesidades que tienen los profesores. Dicen, bueno, finalmente como profesor tengo que trabajar el doble o el triple y luego complementarlo con otro empleo, y por eso es que tienen la necesidad de buscar ser maestros, porque al menos le encuentran una posibilidad a ser maestro, la libertad de horario. Y eso es algo gravísimo en este país, en donde carajo, ¿no? Yo creo que habrá que ver simple y sencillamente cómo, con lo que dice Jorge Luis, por ejemplo, un hijo de Romero de Champs que tiene un Ferrari de más de 2 millones de pesos. Los viajes de la hija. Los viajes de la hija. Yo creo que los perros de la hija, obviamente, y no creo, afirmo, nacieron, vivirán hasta sus últimos momentos y morirán en mejores condiciones económicas, alimentarias y de trato que millones y millones de mexicanos. Y cuando digo millones me estoy refiriendo a más de 100 millones de mexicanos. Sí. Y esto es verdaderamente un insulto. No es posible que en este país se siga transitando bajo estas condiciones, porque definitivamente, bueno, ¿qué es lo que como decía Jorge Luis, estamos hablando de qué? ¿De qué ejemplo para quién? ¿A quién se quiere castigar ya? ¿Quién queda? Pues yo creo que es un manotazo, ¿no, Oscar? Más que el que se mueva y no se sujete a los designios de la autoridad del Estado. Pero yo me pregunto, ¿no? Jorge, pero ¿a quién queda? ¿Quién queda para que tome esa lección? ¿Lo mismo le harán a Televisa con la ley que están promulgando? No, porque precisamente decíamos que en el caso, ahí está ahorita el del sindicato de los maestros con el Bester, y se protege otros, ¿no? Como es el caso de la opacidad en el gremio de los petroleros. Pero ¿tú crees que ese sea un mensaje a los petroleros? Yo ahí ya la estoy cuestionando, ¿no? Porque pues con Romero de Champs no basta más que le den un par de cachetadas y lo sienten y le digan al señor, pues sí, yo... Si es funcional, pues sí. No va a tener problema. Sí, es un mensaje al sindicalismo que se mueve, ¿no? ¿Pero cuál? O que protesta, ¿no? Los poquitos que quedamos, que es la CENTE, que es la coordinadora, me refiero no a la CENTE con S, sino a la coordinadora, el ESME, y párenle de contar, ¿no? La verdad es que los demás sindicatos, y lo vimos con la reforma de la Ley Federal del Trabajo, tal pareciera que pues tienen asegurado su futuro en este país porque no se movieron y hoy tenemos una nueva ley patronal. Pues sí, sobre todo ese es al punto que yo quería llegar para precisar entonces que es la operación más quirúrgica del sistema neoliberal, porque está claro que no es un aviso a Romero de Champs, aun cuando pudiéramos entender un poco lo que mencionaba David. A lo largo de la semana pasada estuvieron, sobre todo el periódico Reforma, no dejó muerto el asunto aquel de los 500 millones. Así es. ¿Sí? Estuvo sacando noticias en donde, bueno, primero es el que denuncia que hubo un préstamo, el diario El Reforma. Después anuncia que no hay una relación muy clara y que se registró tardíamente ante las juntas federales de conciliación y arbitraje. Y ahora relata que hay opacidad e incluso que se ha mandado a la secrecía, porque no se puede pedir a través del IFAI, no se le puede dar la claridad de la transparencia de por qué, para dónde y para quién fueron esos recursos, ¿no? Pero insisto,
Que además, Oscar, si me permites agregar, ahí se relaciona un tanto en el hecho de la opacidad, porque esos 500 millones de pesos, ¿para qué pudieron haber servido? No, obviamente en una para la campaña campaña. política, y es claro que debió haber sido la del PRI. Además, relaciónalo con el famoso Pemex Gate, Sí. que es clarísimo que también más de 1,000 millones de pesos fueron utilizados al PRI, que desencadenó en la multa más alta que cualquier partido político. Y eso fue haya porque tenido. habían perdido la presidencia, Claro, si no, no pues, se sí, no pasa nada, ¿no? ¿no? Que es como ahorita no va a pasar nada aquí porque por eso están ocultando, ¿no? Yo creo que junto, si bien es cierto que entonces puede ser un aviso al sindicalismo que queda, pero que, insisto, para ese sindicalismo no hay necesidad de mandarles avisos. Sí, no no. están como a ella. Al ESME en 87 le declararon inexistente una huelga. Al ESME el 11 de octubre de 2009 lo dejaron en la calle, lo dejaron en un estado de indefensión, negándole todo el derecho presente en el país a través de diversas leyes, la Constitución, la propia Ley Federal del Trabajo. Fue una guerra de exterminio, exactamente, es decir, fue un auténtico genocidio, porque en este país quitarle a un ser humano el empleo de la noche a la mañana es mandarlo irremisiblemente a que jamás vuelva a encontrar uno. Porque tiene que entrar a una fila o formarse o hacer junto con un ejército de reserva de más de 50 millones de personas, la necesidad por llevarse un pan todos los días a la boca. Y eso es lo que hizo Felipe Calderón, eso es lo que hicieron todos los gobernadores que fueron avisados y participaron en el operativo que dio inicio en la tarde, noche de ese 11 de octubre de 2009, en donde estuvo presente Ebrard, en donde estuvo presente Peña Nieto, el gobernador de Puebla, el gobernador del estado de Morelos, en fin, todas las áreas de influencia, e incluso y el ejército. Estuvo presente todo un cuerpo de secretarios de estado que no tenían nada que ver con la energía, y particularmente esto fue un operativo llevado adelante por el ejército y por la marina, como hoy se sabe abiertamente. Entonces, por eso quiero hacer el abogado del diablo. En realidad es un aviso a los sindicatos que quedan y que se mueven, porque estos ya saben de qué tamaño y qué talante es el gobierno, ¿no? La diferencia está en que, pues salvo algún dirigente de esas organizaciones, que se habrá, como yo he definido, hay entre ladrones, verdaderos ampones, y aquellos que son simples carteristas, ¿no? Hay algunos sindicatos que tienen secretarios generales que son, pues, carteristas, ¿no? Que se roban una cháchara, se roban otra cosa, las cuotas, se compran un ranchito, o pueden tener una casita ahí pegado a algún río apestoso en alguna comunidad ya en desuso turístico en México. Pero los grandes, los garbanzos de a libra, estamos hablando de esta señora, del Romero de Champs, vamos, esos verdaderamente sí han sido los ladrones que han hecho enormes fortunas al cobijo de grandes negocios. Los otros han robado a los suyos, ¿sí? Porque mucho no se ha dicho de verdad con el caso de la profesora, es que mucho del dinero que se enriqueció... Es de los maestros. No, pero no fue directamente, ahí hay una doble circunstancia. Hacienda solo rastreó el dinero que venía de las cuentas de los maestros. Pero ¿por qué no rastrea las cuentas del dinero entregado, por ejemplo, por Peña Nieto en todo su sexenio al sindicato de la profesora o a la sección de la profesora? Porque ese es recurso directo en donde el propio gobernador debía haber establecido con claridad, bueno, ¿y por qué le estás dando 200,000 millones de pesos? Ah, bueno, pues es que esos eran los dividendos claros y abiertos, a eso me refiero, cuando estos dirigentes, estos líderes charros, pues no tan solo se embolsaron el dinero de sus propios trabajadores, de sus propios compañeros, sino del Estado, del erario, pues, ¿no? Ahí yo creo que en esa, digamos, esa interrogante que plantea Oscar, que es muy interesante, yo le daría esta lectura. Me parece que es no solamente al sindicalismo, es una advertencia, como son los priistas de represores. No me extraña de Enrique Peña Nieto, se caracterizó por ser, cuando fue gobernador del Estado de México, no solamente en el caso Atenco, sino cualquier movilización social por ese tipo de actitudes. Es un mensaje a la nación, es decir, que todo aquel que se oponga a las reformas estructurales, a las que ya impusieron,
porque eso no fue consultado, esa reforma educativa no fueron consultados los profesores, No. que son los que saben, fueron consultados las altas esferas de la política y además mandado por Washington, porque así se opera en este país. Y además, porque en este país lo que se viene, como es el caso de la reforma energética, entonces el mensaje es en ese sentido, que no se luche, que las reformas estructurales, todo aquel que se oponga entonces va a correr la misma suerte. Ese es el grave mensaje a la nación, y que bueno, hay un temor ya, me parece, sobre muchos sectores, no solamente en el caso de los maestros, sino en otros sectores, como se decía antes, ¿no? Pues ¿para qué te mueves si de todos modos lo van a aprobar? Hay que recordar, Oscar, cuando en 1999, el 12 de febrero, Ernesto Zedillo, presidente del PRI, presenta la iniciativa para reformar los artículos 27, 28 y 25 de la Constitución Política Mexicana, con el objetivo, recordarán ustedes, de privatizar la industria eléctrica. Al día siguiente el SME se opone a través de un desplegado, y el día 11 de febrero de ese mismo año formamos un frente de resistencia, porque teníamos claro que solos no íbamos a poder detener la iniciativa presidencial que venía con todo. Las voces en aquel entonces de consejo que se le daban a nuestro sindicato, particularmente al secretario general de aquel entonces, Rosendo Flores, era que negociáramos, era que no tenía caso luchar, porque se decía, es que cualquier iniciativa que promueve un presidente de la República pasa. Es una voluntad divina, ¿no? Así es. Entonces, a través de ese tipo de mensajes se venía operando. Una de las virtudes que tuvo nuestro sindicato y ese frente de resistencia fue decir, pues lo sentimos mucho, pero vamos a resistir, no estamos de acuerdo en que la industria eléctrica, siendo propiedad de la nación, se le entregue en charola de plata a las empresas transnacionales españolas y gringas. Entonces hoy, para nada que estoy diciendo que sea el mismo caso, pero hay similitudes, y me parece que no fue casual que un día antes, como dijo Oscar, se haya sancionado la reforma educativa y después se detenga a la profesora. Es decir, es el mensaje represivo de un gobierno que tiene los mismos tintes, o peor, que Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, si él cree que todos los sectores nos van a intimidar, pues está muy equivocado, porque habemos sectores que aún en esa precariedad y en esa desventaja vamos a dar la pelea a un monstruo que se ha venido enquistando aquí, que es ese bipartidismo PRI y PAN. No tenemos otra más que formar una organización partidaria. Si Morena no quiere asumir en este momento es la oportunidad histórica para ponerse al frente de esos movimientos sociales, queda claro que la clase obrera tendrá que formar su propio partido político y oponerse a esas políticas, aún con esos mensajes de represión que da Enrique Peña Nieto. Pues sí, es efectivamente uno de los elementos más interesantes que yo creo han venido pues siendo presentes a partir de esta noticia, y es para mí igual de claro que no es tan solo a los trabajadores o a los sindicatos que queden o no, es al pueblo de México, es volverle a mostrar a un sector de la población, los Claudio X González y a una serie de mexicanos que aún estando en la pobreza dicen mano dura para que se acabe el crimen, mano dura para que se acabe tanto desmán, tanto grito en la calle. Es decir, gente que de pronto le han venido metiendo todas estas cosas, el PAN y el PRI, finalmente bajo una égida, una orden que es Washington, que como se ha visto es por introducir un esquema económico, y que le han dado el nombre que quieran. Hoy se llama el Consenso de Washington, en los 60 se llamó la Unión para el Progreso, en los 40 el New Deal, en fin, lo que quiera. En los 70 las cartas de intención. En fin, todos estos programas no son otra cosa más que la expresión de la lucha entre el capital y el trabajo, y que no hay más que lo explique de una manera mejor o que nos dé las herramientas y los elementos para combatirlo más que el marxismo. Yo lo vería desde esa perspectiva, y triste es la historia de este país que tenga que medir sus avances o no en términos de qué corrupto meten a la cárcel o a quién le sirven de tapadera, qué cura le sigue sirviendo como Marcial le sirvió al Vaticano. Si Norberto sigue sirviendo hoy al país, pues ahí lo tendrán ladrando desde la catedral todos los domingos, cobijando a padres
o a curas o sacerdotes, no tan solo depredadores, sino violadores con violencia, porque esa es la variante de los curas que tiene bajo su sotana este tipo Norberto de infausta memoria, ¿no? Sí, yo quisiera agregar, David, Oscar, el aspecto que ahora con la modificación a la Ley Federal del Trabajo, se estableció la condición a los sindicatos de la transparencia, el uso de los recursos que entran a ellos mismos. Y hasta antes de esta modificación, pues los sindicatos no son obligados, ¿no?, a la ley de transparencia. Es decir, algo que el Estado se mete en y ahora quiere hacerlos, ¿no? Así lo está haciendo y lo va a hacer. Pero aquí cabría hacerse una pregunta, Oscar. Ayer platicábamos este aspecto, el hecho de por qué en este caso a los trabajadores se les quiere sujetar de esta forma a la transparencia y no se hace de la misma forma a la oligarquía empresarial. Porque no me digas que en buena medida el hecho de que no se paguen, en el caso de los empresarios, los impuestos, pues no están transparentando, y esto hay que decirlo con toda claridad, los recursos o en qué están utilizando sus ganancias, ¿no? Disque ganancias, a partir de elevación de los propios impuestos. Sí, esto es en un momento, como tú bien señalabas, Oscar, un insulto a los mexicanos, que mientras a unos se les quiere sujetar de esta forma por parte del Estado, a otros simple y sencillamente, como es el caso de la oligarquía empresarial, se les perdona una situación de esa naturaleza, ¿no? La corrupción también que estamos a punto hay en los empresarios, de terminar, ¿no?, nuestro programa, pero lo que plantea Jorge Luis me parece que es nuevamente poner en el centro lo que realmente se debe debatir. No es tanto que si esta señora robó o no robó, la metieron a la cárcel, la quina y todo lo que hemos dicho en buena medida aquí, sino es ir al centro del análisis, que es por qué acontecen estas circunstancias en este país. Los mismos políticos, ¿Qué Oscar, es se me pasó, lo ¿no?, que tendría que hacer el pueblo de México para zanjar perfectamente bien estas diferencias que son generadas particularmente por la clase política en este país, en sus diferentes procesos, unos como candidatos, otros cuando ya son después de candidatos electos en los cargos, pero que finalmente todo esto se lleva adelante por el propio consenso del pueblo de México, porque no ha alcanzado a comprender que la lucha de clases se expresa en todos los terrenos, en el terreno económico, en el terreno social, en el terreno cultural, en fin, en todos los aspectos de carácter natural de la vida social de los trabajadores y de un pueblo. De tal manera que es simple y sencillamente que el pueblo de México tiene que analizar si realmente quiere seguir con este sistema. No debe sorprenderse de lo que ocurra con este tipo de cosas, porque como miles más. El caso lo pueden ver en nuestro blog, Temas, Lemas y Dilemas, pero el punto está en revivir una pregunta. ¿Es el marxismo la alternativa para salir de las crisis recurrentes o dar una respuesta a todo lo que ocurre? El tema hay que tocarlo. Hay que tocarlo. Es ahí a donde está el punto. Y nos despedimos de ustedes, sus amigos de Temas, Lemas y Dilemas. Muchas gracias. Escuchemos pues la Buenas parte tardes. final de este bello concierto. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.